Entonces, vayamos a la palabra del Señor. Isaías capítulo 53, hemos abordado acerca de la profecía de su venida, los anuncios de la venida del Mesías, porque estamos estudiando el ministerio del Mesías, ¿verdad? Y estuvimos hablando del anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y que el Mesías está anunciado desde Génesis capítulo 3, verso 15. Después estuvimos enseñando el domingo pasado acerca de su apariencia, que era una apariencia, no dijimos como la que presenta Hollywood. No es la apariencia de aquel pelo rubio, simpático, ¿verdad? Con un perfil griego, unos ojitos arcos ahí, gatito bonito y un cuerpo esbelto. No, no era así nuestro Señor Jesucristo o el Mesías profetizado. Estuvimos viendo varios aspectos. Ahora vamos a ver el rechazo de ese Mesías, el rechazo de este Mesías. Y dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Yo creo que este punto lo estuvimos viendo. ¿Quiénes son los que rechazan a Jesús? Versos 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por heridos y abatido. Verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, mi Dios, por concedernos el honor, por concedernos el privilegio, por concedernos la gracia tuya de poderte servir, de poderte honrar en este humilde lugar. Gracias, Señor, por ver nuestra aflicción. Gracias, Señor, por ver la aflicción de esta iglesia, la necesidad de esta iglesia, Señor, y haberla suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por trabajar, obrar en los corazones, Señor, generosos que han aportado para esta noble causa de construir, Señor, o acondicionar ese local, obtener y acondicionar ese local donde se reunirá tu iglesia. Gracias por obrar en los corazones, Señor, que se han dispuesto a servir de una u otra manera, a participar en el trabajo de una u otra manera. Adolescentes, hasta niños han estado ahí, niños, adolescentes, jóvenes, varones, hermanos adultos y damas que nos han apoyado, Señor, de alguna manera. Gracias porque miramos, Señor, que cuando tu Espíritu Santo se manifiesta y se manifiesta también tu voluntad, Señor, no hay nada que se interponga en el camino. Gracias, Señor, porque has obrado. Gracias, Señor, porque te has manifestado. Gracias, Dios, porque has mostrado tu amor y tu interés para con esta iglesia. Rogamos, Señor, que también a través de este estudio ahora la iglesia pueda mostrar su amor y su interés para con la causa de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia pueda despertar de una manera más constante, más fiel, esa causa, ese amor, esa entrega, ese servicio por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que no le demos lugar al maligno, que no le demos, Señor, lugar al desánimo, que no le demos lugar, Señor, a los propósitos, Señor, del maligno de obstaculizar el crecimiento y desarrollo de esta iglesia, sino, Señor, que tú te puedas manifestar en cada corazón y mantener ese gozo, ese amor, esa constancia, esa fidelidad por tu obra. Que no sea solo por este proyecto, Señor,
en el que todos estemos involucrados, sino que sea, Señor, para siempre estar motivado, estar involucrado, estar en el servicio de tu obra. Por Jesucristo nuestro Señor, oramos con acciones de gracia y para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias, ¿verdad? Le damos a Dios. Y cuando usted entienda este capítulo y usted lo relacione con los últimos capítulos de los evangelios que hablan acerca del arresto, y antes del arresto, desde la oración del Getsemaní. La oración del Getsemaní se mira como reducida, como que la oración del Getsemaní solo fue las palabras que menciona Mateo, Lucas, Marcos, cuando dice, Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Otro dice, esta hora, hazlo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 17, si no me equivoco, que la oración de Jesús fue más allá de dos simples oraciones. Fue una oración intensa y extensa. Intensa porque dice que sentía la agonía. Sentía, dice, mi alma, decía, está turbada hasta la muerte. Había una gran carga en su corazón, un gran dolor, una gran tristeza por lo que él iba a enfrentar. Y lo que él iba a enfrentar no eran los látigos, no eran los clavos, no era la bofetada ni los cardos de espina de la corona que le pusieron. No eran las ofensas que le iban a decir, ni la burla, ni el escarnio, sino que lo que él iba a enfrentar, hermano, era una experiencia que nunca él había tenido. Es como que usted vaya a enfrentar algo que nunca ha experimentado y se siente quizás usted atemorizado. Jesús no estaba atemorizado, sino que estaba turbado porque no sabía qué cosa era aquello. Y era estar separado de su Padre. Porque en el instante que Jesús está cargando toda la culpa de nuestros pecados, Dios apartó su mirada de él y dejó caer toda su ira sobre su Hijo. Lo que a Jesús le angustiaba ni siquiera era la ira de Dios, sino el estar separado de su Padre. El estar separado de su Padre, porque en toda la eternidad nunca él había experimentado eso, estar separado de su Padre. Quizás nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso, porque casi diario nos separamos, cuando no oramos, cuando no leemos y cuando no nos congregamos. No nos da ni frío ni calor pasar un día ausente de la comunión del Señor. Pero en el caso de Jesús, que toda una eternidad nunca había estado separado de su Padre, eso sí le provocó una gran angustia, porque no sabía qué cosa era estar separado de su Padre. Y él clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dado la espalda? Porque en ese momento estaba sintiendo toda la ira, todo el desprecio, todo el rechazo, toda la soledad de lo que es estar fuera de la comunión con Dios, fuera de la presencia de Dios. Oiga bien, hermanos, dice el verso 4, hablando de su ministerio: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando dice, en primer lugar, ciertamente, quiere decir que no da lugar a la duda. ¿Será o no será?
No, es una seguridad, es una verdad que no tiene lugar a duda. Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, pero no se está refiriendo a las enfermedades físicas de la gripe, del catarro, de la calentura, no. Porque esas enfermedades todavía batallan contra nuestro cuerpo. Esas enfermedades todavía son causa del pecado, por lo cual este cuerpo tiene que terminar. Tiene que pasar y cumplirse lo que dijo el Señor: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Tenemos que experimentar el paso de la muerte física, no espiritual. Pero para experimentar el paso de la muerte física necesitamos entonces padecer de algunas enfermedades. No es como dicen uno, que si usted está enfermo de calentura es que está en pecado. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la enfermedad, claro, es consecuencia del pecado, pero es la que nos lleva, el pecado de la naturaleza desde Adán, y es la que nos conduce a la declinación de la vida en este mundo. La enfermedad. Entonces no se refiere a esa enfermedad, porque si se refiriera a la enfermedad, ciertamente Él llevó nuestra enfermedad. Ningún cristiano sufriera ni de siquiera de catarro ni de gripe. No se hubieran muerto pastores, no se hubieran muerto misioneros, no se hubieran muerto evangelistas, no hubieran muerto cristianos fieles, diáconos, etcétera, con esto de la pandemia que hubo. No morirían de cáncer los pastores, no morirían de neumonía los pastores. ¿Por qué? Porque el Señor llevó las enfermedades. Pero no se refiere a esa enfermedad, se refiere a la enfermedad del pecado. El pecado era relacionado con una enfermedad como la lepra, que en el contexto histórico la lepra era una enfermedad de muerte. Era como que le dijeran: tiene un cáncer terminal. La gente, además de que era una enfermedad que lo conducía a la muerte, era una enfermedad que reflejaba que una condición de culpabilidad de pecado, y era una enfermedad degradante, era una enfermedad que lo aislaba de la sociedad, era una enfermedad que lo marginaba. Entonces, así es el pecado. Entonces, la lepra está relacionada con el pecado. De esa enfermedad es que el Señor cargó con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo la condición de pecado. Dice Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9, que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? ¿Y de qué más? Y de toda maldad. Sí, dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos al Señor mentiroso. Pero la sangre de Jesucristo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Oiga bien, ahí está la obra profetizada del Mesías. Nos limpia de la enfermedad del pecado, porque Él en la cruz cargó con esa enfermedad del pecado que nos conducía a la muerte espiritual, que es la separación eterna con Dios. Porque nosotros estamos destituidos, el hombre estaba destituido de la presencia del Señor. Oiga bien, el hombre estaba destituido, y nosotros en un tiempo también estuvimos destituidos de la presencia de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, versos 23. Estamos destituidos, expulsados, pero todavía no condenados. No estábamos condenados a una condenación eterna, y no destituidos, separados. Pero Cristo nos reconcilia con Dios y nos limpia de esa culpabilidad que nos había separado de Dios. Nos limpia de esa culpabilidad. Y entonces ahora a través de la obra de Jesucristo, nosotros somos, dice, reconciliados con Dios. Esa es la obra que hace el Mesías, que está profetizada. Ciertamente Él llevó o Él cargó nuestras enfermedades. Y dice, y sufrió. Está añadiendo, está sumando, y sufrió nuestros dolores. Porque la enfermedad
como consecuencia produce dolor. Por eso le hablaba de la lepra. La lepra es una enfermedad que produce vergüenza, produce dolor, produce sufrimiento. Gracias al Señor ahora tiene cura la lepra, pero en aquel entonces no. Pero produce, porque uno está prácticamente podrido en vida. La carne se pudre y cae en los trozos de carne, cae en los trozos del rostro. Donde tenga lepra le cae el tuco de carne, fétida, podrida. Y eso le produce dolor a las personas. ¿Por consecuencia de qué? El dolor de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el dolor que nosotros teníamos que experimentar? El dolor del castigo eterno. Jesús dijo por más de 13 veces en los evangelios: ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde? En el castigo eterno. Cuando habla en la parábola, que es una parábola, pero una parábola donde se está demostrando una verdad bíblica del rico y Lázaro, aunque muchos argumentan que no es parábola, pero dentro de lo literal, hablando en el idioma, la literatura cabe como una parábola del rico y Lázaro, porque es una verdad bíblica, donde hace referencia a Jesús al rico. Dice que este hombre estaba siendo gravemente atormentado. Lucas capítulo 16. Estaba siendo gravemente atormentado. No era solo atormentado, era en una intensidad de gravedad. Esos dolores los tocaba recibir a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos tocaba recibir esos dolores, esos sufrimientos en la condenación eterna. Porque dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, la separación eterna con Dios, donde íbamos el hombre y nosotros quizás en un tiempo podíamos estar pensando, como dice Efesios capítulo 2, verso 2, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, siguiendo la corriente de este mundo. Y estábamos también en la mira de sufrir todo ese dolor, todo ese quebranto, todo ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento vino Dios y se lo cargó a Jesucristo. Ciertamente no solo lo limpió del pecado, sino que también lo liberó de la consecuencia a que lo llevaba ese pecado. Dice San Juan capítulo 5 versos 24: de cierto es cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? A condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es un estado de condenación? Es un estado, dice, ya el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice que tiene vida, no sufrimiento, no muerte, vida eterna, y no vendrá a condenación. Pues ha pasado de muerte a vida. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuál fue la reacción tanto del pueblo de Israel, que dijimos en el pasado? ¿Cuál ha sido la reacción de la iglesia hoy en presente para con la obra de Jesucristo? Dice, y nosotros le tuvimos por azotado. Pedro le predica en su primer sermón y les dice, ustedes, en el capítulo 3, en su segundo sermón, les dice al pueblo de Israel, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al justo y a cambio pidieron que se os diese un homicida. Hechos capítulo 3. Dice la escritura aquí, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas el herido fue por el propósito de Jesucristo en la cruz del Calvario
no era ser un espectáculo para el mundo. El propósito de Jesucristo en la cruz del Calvario no era ser una noticia en la primera plana. El propósito de Jesucristo en la cruz del Calvario no era fundar tantas organizaciones y denominaciones en el mundo que se identificaran con el nombre de Él para obtener un lucro o un beneficio. No fue ese el propósito de Jesucristo en la cruz del Calvario. El ministerio del Mesías, aquí profetizado, dice claramente que Él fue azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, el castigo de nuestra paz. Oiga bien, y usted dirá, ¿cómo es eso el castigo de nuestra paz? La paz que usted disfruta ahora con Dios. La gente no entiende, la gente allá afuera no entiende que dice la Escritura que el hombre que está fuera de la gracia de Dios es enemigo de Dios. El hombre cree que por cumplir un rito, cumplir una práctica o cumplir unas promesas, ahora que vienen esas fiestas paganas, con eso está agradando a Dios. No, hermano, a Dios no le agradamos sino a través de la fe en Jesucristo. Un hombre no puede llevar una vida agradable si no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Haga lo que haga el hombre, Dios estableció un solo camino, una sola puerta, un solo medio por el cual el hombre es salvo. Uno solo, no estableció mucho. El hombre se ha construido puente, ha construido trocha para llegar al cielo, pero al final se pierde. Dice la Escritura, mas el herido por nuestras rebeliones, molido. Imagínese esa palabra, molido. La Escritura dice en los Salmos que ninguno de sus huesos fueron rotos. Pero cuando habla molido, está hablando de como dice que fue herido, pero después dice molido, el rostro de Jesucristo, cómo quedó desfigurado. Desfigurado. Cómo quedó su rostro desfigurado. Su cara, donde lo abofeteaban los soldados. Su cuero cabelludo descarnado, donde entraron las puntas y rajaron el cuero cabelludo, las puntas de los cardos de la corona de espina que le pusieron. Yo les digo, hagan una corona de espina de las ramitas de limón, son así chiquitas, y se las pone. Me dice si no le arde. Y que se las pongan así. Y después la hace con una ramita de naranjagrio. Así son los chuzos del naranjagrio. Y se las pone. Y me dice si no le arde. ¿Saben cómo eran los cardos? Eran así, pero como puntiagudo, como punta de lanza. Y se los pone. Le va a partir el cuero cabelludo. Le va a rajar. No es como sale en la cruz y con un hilito de sangre y todo flaquito, menudito. No, estaba su rostro bañado en sangre. Su rostro, su físico estaba deformado. ¿Por qué estaba deformado? Porque el puño de un soldado romano son como 3 puños juntos del mío. Eran hombres altos. Eran hombres recios, entrenados, bruscos. Imagínense la gran manopla como de pitcher o como de los catchers y que le dejaran ir en el rostro. No crea que le iban a dar una bofetada. Cómo le quedaba de inflamado su rostro. Después agarraron una vara, que es un palo, y le dieron en su cabeza. ¿Ustedes creen que con una aspirina se le iba a quitar el dolor de cabeza? Después de estar bañado en sangre, la intensidad del dolor de su cabeza, ese gran golpe, le dieron en su cabeza. ¿Usted cree que no le partieron la cabeza? Con un palo de escoba, que alguien le dé un garrotazo en la cabeza, ¿se la parte o no se la parte? Ahora, esas varas que usaban,
no eran como un palo de escoba de liviano, eran unas varas que eran de madera sólida, sólida, porque eran para reventarle el lomo a la gente. Y le dieron con vara, y después le flagelaron su cuerpo con látigos. 39 latigazos en su cuerpo. Y si bien es cierto, no por hacerle propaganda, pero ustedes ya la han visto, todos ustedes, es muy acertado, no digo que el 100%, pero muy acertado, la forma en que Mel Gibson presentó cómo fue desfigurado Jesús en la pasión de Cristo. Es muy acertado. Así como quedó ese cuerpo, así quedó el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos han visto esa película? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? ¿Y usted halló algo hermoso en Jesús ahí? Y yo les aseguro que muchos de ustedes cuando vieron esa película, lagrimearon. Se le mojaron sus ojos de lágrimas al ver al actor. Que el actor, quizá usted se imaginó a Jesús, pero era el actor ahí. Ahora imagínese a Jesús en la realidad. No en la película, sino en la realidad. ¿Sí? Ese hombre pasó varias experiencias reales. Hermanos, dice que él molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Cuando dice el castigo de nuestra paz, es que lo que él sufrió por reconciliarnos con Dios. Es decir, usted puede sufrir por alguna causa suya. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, ¿verdad? Y estoy clavando en la pared y se me va de lado el martillo, me reventé el dedo y me salió la uña. ¿Sufrí por qué? Por una causa mía. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Y estar trabajando, ¿para qué era? Para el sustento de mi familia. La causa era mía. Y me reventé y sufrí, pero un dolor. Pero lo que él sufrió no fue para él, sino para nosotros. Todo lo que él sufrió es para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Para que nosotros fuéramos salvos de la condenación eterna. Para que nosotros fuéramos librados de la potestad del diablo. Para que nosotros fuéramos librados del poder del pecado. Para que nosotros fuéramos librados de la paga y la condenación del pecado. Para que nosotros tomáramos una nueva identidad, hermano. Una nueva identidad de ser un hombre común y pagano, ahora ser un hombre un hijo de Dios, un hombre santo, escogido para la gloria de Dios. Por eso fue que él sufrió en la cruz del Calvario. No solo lo sufrió para que usted se llame ahora cristiano o bautista. Él sufrió para que usted tenga una nueva oportunidad en esta vida. Para que usted pueda tener esa experiencia de sentirse un hijo de Dios. De sentirse una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que glorifica a Dios. Una persona que sirve a Dios. Jesucristo, óigame bien, no fue crucificado. No sufrió todas esas cosas que hemos mencionado para que la gente llegue a sentirse bien a una iglesia. Para que usted se sienta cómodo en esa silla. No fue por eso, sino para que usted tenga paz en su corazón. Y con esa paz en su corazón usted pueda servir libremente a Dios. Dice Hebreos 9:14. Si la sangre de los toros y los machos podía limpiar los pecados del pueblo, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Oiga bien,
¿Para qué lo salva Jesucristo? ¿Para qué fue que Cristo sufrió todo eso en la cruz del Calvario? Para que usted no solo venga y se siente, sino para que tenga esa limpia conciencia delante de Dios, y con esa limpia conciencia delante de Dios, usted pueda servir en paz a Jesucristo. Dice segunda de Corintios capítulo 5, versos 19 y versos 20. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Dice así: que Dios estaba en Cristo. Oiga bien, Dios ahí en la cruz estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Por qué dice reconciliado? ¿Por qué habla de la reconciliación? Porque el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Al que no conoció pecado, mire qué hermoso este texto. Al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado. Por la mente de Jesucristo nunca pasó lo que es un pecado. Jesucristo nunca cometió ningún pecado. Él mismo dijo de sí mismo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Creo que en San Juan capítulo 8. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Al que no conoció pecado, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Al que no conoció pecado, no diga por nosotros, diga por mí. Lo hizo pecado. Porque cuando decimos por nosotros nos sentimos más cómodos. Diga por mí. Dios hizo pecado a Cristo por mí. ¿Con qué propósito lo hizo pecado? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. ¿Y qué manera fuéramos justicia de Dios en Él? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén, hermano. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue un entretenimiento, no fue para que la gente ahora se sienta realizada, se sienta cómoda, o haga de la iglesia un club social, o haga de la iglesia un circo, o haga de la iglesia un centro de diversión, o hagan de la iglesia un mercado. No, no murió Jesucristo para que la iglesia fuera un mercado, para que la iglesia fuera centro de entretenimiento, para que la iglesia fuera centro de animación, donde la gente se tiene que estar desanimada y se llega a animar, se llega a un centro de motivación. No, un centro de motivación y superación personal. No, no murió por eso Jesucristo. Jesucristo murió y cargó la culpa de nuestros pecados para que nosotros fuésemos justicia a Dios en Él. Y cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar de la paz y la comunión con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén, hermanos. El ministerio del Mesías, hermano, no solo era venir y ser un espectáculo al mundo, no solo era ser una noticia, sino que tenía un propósito más allá de una noticia. ¿Y sabe cómo se llama ese propósito? Usted. Se llama Mario Cho. Se llama hermano Kenneth. El propósito de Dios se llama hermano Byron Bonilla. El propósito de Dios se llama hermano Carlos. Se llama hermana Rosa. Se llama hermana Yoconda. Se llama hermano José. Se llama hermana Yesenia. Ese es el propósito de Dios. No le ande buscando otra cosa. El propósito de Dios, de que todo lo que vivió Jesucristo en la cruz, es usted. Es usted. Los cardos que sufrió, no diga, fue por el mundo. No, fue por usted. Por usted. Usted es el propósito de Dios. Los clavos que le atravesaron su mano, fue por usted.
el dolor, el quebrantamiento, dice que molido fue por nuestras rebeliones. El castigo que Él sufrió, no diga fue por el mundo, fue por usted. Y usted tiene nombre. Tiene nombre. Ángel tiene nombre. El propósito de Dios se llama Ángel. El propósito de Dios se llama David. Sí. Cristo sufrió todo eso por David. Para que David pudiera ser salvo. Para que David pudiera tener una oportunidad diferente que la que el mundo y aún su familia le ha dado. Ese fue el propósito del Mesías. El ministerio del Mesías, muchos dicen, era venir a Israel y salvar a Israel. Si ese hubiera sido el propósito del Mesías, y que Israel lo rechazó y por eso se fue a los gentiles. No, hermano, no se confunda. Una generación de gente no va a poder más que Dios. Esta generación no puede más que Dios. Si el propósito del Mesías hubiera sido venir a salvar a todo Israel, Israel lo rechazó y por eso se vino a los gentiles. No, hermano. Cumplir el propósito de predicarle la verdad a Israel, sí. Mostrarle la verdad a Dios, sí. Revelarse al pueblo de Israel, sí. Pero el propósito de Dios era salvar a sus escogidos. Ese era el propósito de Dios. Y entre ellos está usted. ¿Ven, hermano Jorge? Entonces, cuando usted piense en la obra de Jesucristo y el misterio del Mesías, piense en sí mismo. Si el propósito de Jesucristo es que vino por mí, es que sufrió por mí, es que fue atormentado por mí, Él cargó los pecados, mis pecados, murió por mí, en mi lugar, ¿qué estoy haciendo yo por Él? ¿Qué estoy haciendo yo por Él? El sacrificio, hermano. Miramos el ministerio, miramos primero su venida, miramos su apariencia, miramos el rechazo y miramos su ministerio. Ahora miramos su sacrificio. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Por su sacrificio usted fue curado del mal del pecado. ¿A qué lo conducía el pecado? A la muerte eterna. Ahora, si fue curado por el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que le ofrece entonces? La vida eterna, la salvación. Por su llaga, fuimos nosotros curados. La pregunta es, ¿usted ya es salvo? ¿Usted ya es salvo? Amén. Dice, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, no como cabro, ni como peligüey. ¿Sí? El cabro lo tiene aquí ahorita y en media hora lo tiene ahí arriba de un cerro. La oveja no. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Dijo el Señor acerca de sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Si usted es una oveja del Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz. Quizás, dice, todos nosotros nos descarriamos. ¿Cuántos se han descarriado aquí? Ahora ninguno, solo uno, hermano Kenny, ¿ve? Todos nosotros, dice, todos nos descarriamos. ¿Y cómo es que somos descarriados? Porque aún antes de ser salvo, usted ya era una oveja del Señor. ¿Sabía? Y Él la trajo a su redil. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¡Qué tremendo, hermano! Todos nosotros vivimos descarriados. Y a veces también nos descarriamos. ¿Por qué no?
decirlo. Ay, es que me da pena, pastor, ¿qué van a decir? Que eres un descarriado. Y que el Señor te trajo a tu redil. Amén, hermano. Amén. Porque el problema no es que te descarrié. El problema es que no volvás al redil del Señor. Ahora, no es una licencia tampoco. Pero si tú eres oveja, tú vuelves a tu redil. Eso es lo que dijo el Señor. Se van 99, que dejo 99 y me voy ¿por quién? Por una. ¿Y quién era esa una? La descarriada. Y la trae, y la venda, y la sana. Creo que está eso en Mateo capítulo 13, cuando habla de la oveja. Las trae y las sana. Todos nosotros nos descarriamos, como a cada quien se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Trasquiladores, ¿saben qué cosa es trasquilar? Trasquilar. Pero no quebrado. Es cuando llevaban a la oveja, y todavía lo practican, y la agarran y le dan una pela que como que le pasaban acero, porque de ahí sacaban la lana. Eso es trasquilar. Entonces, como que le quitaron, por eso es que el sufrimiento de Jesucristo dice que a él lo trasquilaron, como que lo despejaron vivo, lo descarnaron. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él no dijo, ya no aguanto porque este hermano Ervin no se compone. ¿Para qué me voy a morir si el hermano Ervin no se compone? ¿Para qué me voy a morir si después de todo no es ni fiel? ¿Para qué si ni siquiera me intereso? No abrió su boca. Él no renunció a su misión. Él no renunció a su propósito. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Pregunto, ¿cuál era la misión de Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? Morir en la cruz. ¿Alguien me lo dice? ¿Morir por nuestros pecados? ¿Alguien más? Hace unos minutos se lo dije. Danos salvación. Murió por mí. Yo soy su propósito. Yo soy su misión. ¿Sí? Correcto. Pero no lo expresemos de manera general ni universal. Diga, yo. Vino por mí. Vino a salvarme a mí. Vino a perdonarme a mí. Vino a llevar mis pecados. Y de esa forma usted va a tener una mejor identidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no va a estar esperando que los demás hagan lo que usted tiene que hacer. Porque cuando dice, murió por todo, entonces que el resto haga también. Pero si yo digo, murió por mí, entonces yo tengo que hacer por él lo que me corresponde hacer. ¿Entendemos? Cuando hacemos esa conciencia de personal, de decir, no, él vino por mí. Entonces yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer por él. ¿Por qué? Porque por el resto yo no puedo contar, porque yo no sé por el resto, pero por mí yo sé. Entonces, como yo estoy seguro que vino por mí, murió por mí, sufrió por mí, entonces yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer por él, sin esperar que los otros se accionen. ¿Entendimos eso? Amén, hermano. Eso me gusta que entendamos. Dice que enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Esto no es como lo que dice el Código Da Vinci. Que el trial, según el Código Da Vinci, ese es un libro. Y yo conocí una persona que era dueño, Milcar se llamaba, dueño de una librería. Decía que el trial que andaban buscando, uno decían que era la cruz, otro que era la copa, otro que era el manto, decían que el trial perdido era que había una descendiente de Jesús, porque Jesús había tenido familia con Magdalena y se había ido a vivir a Canaán. Eso es el libro del Código Da Vinci y la película. Pero la Biblia dice que el Mesías no iba a tener generación, no iba a tener ni esposa ni hijo. La esposa de Jesucristo es la iglesia. Y sus hijos somos todos nosotros. Y hermanos también. Y dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo
fue herido. La misión de Jesús: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Mire qué bien, verso 11. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya usted no cargue con su pecado ni la culpa de su pecado. Déjela en los pies de Jesucristo. Señor, te entrego mi pecado, te entrego mi culpa, te entrego mi problema, te entrego mi aflicción, te entrego mi perturbación. Aquí lo pongo a tus pies, porque la Escritura dice, ahí está, hermano, llevará las iniquidades de ellos. ¿Y sabe lo que pasa? Que a veces también andamos cargando pecado ajeno. Y decimos, no, míralo a él. No, míralo a él. ¿Y para qué voy a ir? Míralo a él. Y para ser como él, dice, mejor no voy. Y para hacer, de andar cargando, dice, él llevó nuestras iniquidades. En los matrimonios, dice el esposo, no voy a ir porque esta mujer no deja de pelear conmigo. Deje de cargar el pecado de ella. Cristo cargó el pecado de ella. O dice la esposa, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si este hombre viene a hacer la vida imposible después? Deje de cargar el pecado de él, porque quien lo carga se llama Jesucristo. El apóstol Juan, no, el apóstol Juan dice en Juan capítulo 1 que dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesucristo junto al Jordán, creo que en el capítulo verso 28, he aquí el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Él llevó nuestras iniquidades. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, ¿qué cosa? El pecado de todo el mundo y de toda la humanidad. ¿Me ayudan ahí a entender esa parte? No dice de toda la humanidad, ¿verdad? ¿Qué dice? Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Aquellos que conocemos la gracia de Dios y todavía seguimos pecando. Él ora por nosotros como gran sumo sacerdote delante de la presencia de Dios. Perdona a este infeliz y ya no sabes que es inmaduro, ya no sabes que es soberbio, ya no sabes que... Perdón, dale la oportunidad. Orado por los transgresores. Versos 15 del capítulo 52, versos 14 y 15. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La misión de Jesucristo fue venir a sufrir por usted y por mí. Pero ¿sabe qué también vino? Un día volverá por nosotros. Amén. No solo fue darle perdón, no solo fue cargar su pecado, ni el mío, no solo fue darle paz con Dios, sino que Él, su misión es venir por usted y por mí. Venir por su pueblo. Y usted diga, si Jesús sufrió esto para que perdonar mis pecados, para darme una oportunidad, para darme salvación, vida eterna, pero no solo para eso, también Él viene por mí. Esa es la consolación eterna. Esa es la esperanza del cristiano, que usted no está solo en esta vida, Él viene por usted. Piensen en eso, hermano. El ministerio del Mesías se resume en pocas palabras y se llama usted. Amén, hermano. Se llama hermana Yoconda. Se llama hermana Francia. Hermano Gerardo. Así se llama cuando le diga, ¿a qué vino Jesucristo? Vino por mí. Primera de Timoteo 1:15.
Y ahí terminamos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo leemos, hermano, póngase de pie y leemos ese hermoso versículo. Leámoslos todos. Ahí está, ¿verdad? Ahí es. A la cuenta de 3. Dice 1, 2 y 3. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesús vino al mundo, de los cuales yo soy el primero. Ahora entendemos cuál es el ministerio del Mesías. Amén.